Amboró en FM 89.5. La radio se siente. Buenos días, amigos. Estamos empezando un programa que lo hemos denominado Hablemos del Reino de Dios. Virgencita de Cotoca, danos paz y danos fe. Queridos hermanos, queridos amigos y amigas, bienvenido a nuestro programa. Estamos esta mañana hermosa para seguir anunciando el reino de Dios. Su amigo de siempre, Ronald Rodríguez Saucedo, en esta mañana, siempre en este programa. Como es costumbre, los días lunes anunciamos y también proclamamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se ha leído en todas partes del mundo, en todos los idiomas, razas, pueblos y costumbres, en esta única iglesia universal, la iglesia cristiana, la iglesia católica. El Evangelio del día domingo se refiere al texto de Lucas 12, capítulo 12, versículo 32 y siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentre velando a su llegada. Le aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndalo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dice para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a los sirvientes y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero a aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que le dio mucho se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. Este es el texto, este es el discurso que lanza Jesús a sus discípulos y a la otra gente que lo seguía, referente a esta donación del reino. El Padre es el que regala el reino. Cristo vino a fundar su reino acá en la tierra. En el Antiguo Testamento, Dios Padre funda un pueblo, Israel, para que sea luz de las naciones, y que de ahí brotará el descendiente de David, el rey, y gobernará para toda la nación eternamente. Esa era la promesa en el Antiguo Testamento. El pueblo es Israel. Un pueblito
que va a ser la luz de Dios para que todos los pueblos del mundo, mirando a Israel, sepan de que ahí mora Dios y que así de ahí va a brotar la evangelización en el mundo de Israel. Y se cumple todo lo que se ha acordado. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se constituye en el pueblo de Dios, porque Dios mismo así lo quiere. Yo seré su rey, ustedes serán mi pueblo. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Yo soy mi pueblo, yo seré su Dios. Se cumple. Pero viene Cristo, también profetizado por los profetas, el rey que gobernará todas las naciones eternamente. Viene Cristo y ya no escoge un pueblito, ya no es pueblo. Él trae el reino de Dios, más amplio, con más cobertura, con cobertura planetaria, plenitud, engloba a todos. Es el tiempo donde Dios se va a manifestar a través de Cristo universalmente. Este cristianismo se va a extender universalmente a todo el mundo, a toda la nación, a todos los pueblos. Y por eso que funda su iglesia. Por eso que su iglesia se llama católica, que quiere decir universal. Ya ese reino ya no es un pueblito, es para todas las naciones. Por eso es que es reino. Y Él le llama el Padre, le ha regalado ese reino a ustedes. El Padre ha querido darle ese reino a este pequeño rebaño, que le seguía, que escuchaba la palabra y que se esforzaban por vivir lo que el maestro les enseñaba. Ese es el pequeño rebaño. En el mundo actual es la iglesia, con sus aciertos y sus errores, es la iglesia, el rebaño, ese reino de Dios, que trata de vivir ese reino de Dios. Y también mucha gente de buena voluntad, que sin ser bautizada cristiana, católica, viven como Cristo quiere que vivan. Mucha gente en el mundo que todavía no ha llegado el anuncio de ese reino, que todavía no ha penetrado las raíces de esa gran noticia del reino. Hoy ese es el reino, ese es el pequeño rebaño. Si ustedes lo analizan, es poco en comparación a los millones y millones y miles de millones de habitantes que hay en el mundo. Por eso es que sigue siendo, en comparación a la multitud de personas que viven en el planeta, sigue siendo nomás relativamente un pequeño rebaño. Esta iglesia que está siendo atacada en algunos otros países como Siria, Irak, pues se convierte en ese rebaño porque trata de vivir ese mensaje, se esfuerza, se complace y se alegra de vivir esa gran noticia del reino de Dios. Es la iglesia católica y toda la gente de buena voluntad que se esfuerza en vivir este mensaje cristiano. Miren ustedes, vendan sus bienes y denlo como limosna. Ese es el pensamiento de Cristo. No apegarse mucho a nuestros bienes como cosa absoluta, como cosa irrenunciable, a nuestros afanes de grandeza, a nuestros afanes de seguridad económica, política. Cristo ve más allá de los bienes, más allá del patrimonio, más allá de la riqueza. Cristo ve una riqueza, un tesoro grandioso. Ese tesoro grandioso son los dones, son los talentos, son esos valores que da el reino, ese estilo de vida. Ese es el tesoro. El reino de Dios es el tesoro verdadero. Es el mismo con toda su consecuencia que Él trae, ese estilo de vida cristiano. La honestidad, la transparencia, la verdad, la confianza en Dios, la oración,
los sacramentos que nos ha dejado para que podamos acercarnos más a Él, la oración, todos son los tesoros del reino, la honestidad. Esos, cuando actúan esos tesoros del reino, el ladrón no puede, tras de la verdad. Usted no va a escuchar que alguna persona haya sido metida presa por la cárcel, por aferrarse, por robar una verdad, o por robar una honestidad, o por robar una justicia, para hacer justo. El ladrón no roba las cosas del reino. Por eso es que él dice, háganse cosas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerque al ladrón ni destruye la polilla. El ladrón no roba las cosas del reino. Eso quiere decir eso. Queridos amigos y amigas, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo programa. En Amboró, la radio. Son las 9 de la mañana en punto. Frecuencia modulada 89.5 MHz.